Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte de nuestro programa son nuestros comentarios. Y esta noche en los comentarios, todos los comentarios van a ser relacionados con las partidas circuitales. Creo que es la primera vez en televisión que el televidente va a tener la oportunidad de conocer desde que se fundaron estas partidas hasta qué ha hecho este gobierno con esta partida. Y la parte medular es la lista oficial de todas las partidas repartidas este quinquenio del presidente Martinelli con nombres propios. ¿Quién me acompaña? El ministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima. Bienvenido, ministro. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo surge esta entrevista? Porque es importante, porque lo que vamos a dar acá son cifras oficiales. Correcto. Por eso fue la invitación de que no fuera solo la lista, sino también su presencia. ¿Cómo surge esta entrevista? Este tema ha surgido en los diferentes medios de comunicación en los últimos días, después de las elecciones, hablando de las partidas, cuánto se le dieron a los diputados del oficialismo, de Cambio Democrático, Molirena. Sin embargo, siempre sesgado, tratando de golpear al gobierno. Yo escuché un programa tuyo, creo que fue hace 2 semanas, donde fuiste muy objetivo en el análisis de las partidas, de que también todos los diputados habían recibido y no sí, era unos justo, más, unos menos. y no era justo que a unos se señalaban y otros no. Entonces por eso te contacté y te expresé mi interés de venir al programa y aclarar de dónde nacen las partidas. Bien. Que esto no es una creación de este gobierno y cuánto recibió cada diputado. Lo vamos a dividir este programa en 3 partes. Primero, la historia de estas partidas, que usted la conoce. Yo también estudié un poquito, ministro. La segunda parte es qué ha hecho el gobierno este último con las partidas circuitales. Y la tercera parte, la lista de las partidas con las cantidades exactas, porque usted me las brindó exactas. Exactamente. Bien, en los 5 años. Empecemos con la historia. ¿Cómo empiezan estas partidas circuitales? Bueno, las partidas circuitales, como se conocían, nacieron en el año 1993 en el gobierno del presidente Endara y eran fondos asignados a los diputados, entonces legisladores, en la Asamblea Nacional, y más o menos se manejaban equitativamente. Estamos hablando de que recibían cerca de $500.000 al año cada diputado en ese momento. Posteriormente, esa tradición continuó en el gobierno de Pérez Valladares y fue en el gobierno de Mireya Moscoso donde se cambia la asignación de las partidas circuitales, se eliminan y entonces el Ejecutivo que usa la asignación de recursos a los diputados no de manera equitativa, y esa tradición es la que ha continuado después del gobierno de Moscoso. Permítame compartir también con mis televidentes y con usted algunos ya datos más concisos. Antes, estas partidas circuitales eran manejadas por un presupuesto de funcionamiento de la Asamblea. La Asamblea tenía X cantidad de dinero que, como dijo el ministro, repartía equitativamente a los legisladores en ese entonces. Estas partidas circuitales, que siempre fueron criticadas desde que se iniciaron, conllevan una serie de denuncias por inconstitucionalidad que se agrupan en 4 denuncias que las voy a decir quienes la presentaron, declarando inconstitucional estas partidas. Nander Pití Velázquez, Mario Galindo, Amílcar Eriese Bonilla Morales y Silvio Guerra Morales. Ellos hacen recursos de inconstitucionalidad o denuncias de inconstitucionalidad sobre estas partidas. El único diputado en ese entonces que sale públicamente, porque tengo el informe, a defenderlas, a decir que eran constitucionales, es el diputado Raúl Ossa, en ese tiempo de la Democracia Cristiana, hoy Partido Popular. ¿Qué deciden la Corte Suprema de Justicia? Agrupa las 4 demandas, si estoy en algo equivocado, por favor me corrige. Agrupa en
las 4 demandas y procede a admitirlas. Y en la decisión, estoy hablando del año 2000, dice, y voy a leer textualmente y ustedes lo van a ver en pantalla. Por las consideraciones que se dejan expuestas, la Corte Suprema Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inconstitucional el primer párrafo del artículo 247A del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, adicionado por el artículo 16 de la Ley 35 del 30 de julio del 99 y la última frase del párrafo segundo de dicho artículo que dice: esto que voy a leer es lo que declara inconstitucional. Dice, el componente circuital del presupuesto de inversiones de la Asamblea Legislativa no será inferior al año anterior. Eso es lo que se declara inconstitucional, que me parece muy lógico. Porque uno no sabe si el año anterior, este año, la economía se ha desacelerado, tú no le puedes y habría garantizar. Que reducir presupuestos a todo y según esta ley habría que aumentar. No entraría la Asamblea. Me parece lógico. ¿Qué declara la Corte Suprema? Porque vamos a decir hasta los magistrados que la aprobaron. ¿Qué declara? Que no es inconstitucional. Dice, ¿y qué no es inconstitucional? La primera frase del párrafo segundo del artículo 247A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 35 del 30 de julio del 99, que reza así. El presupuesto de inversiones de la Asamblea Legislativa incluirá las partidas circuitales y para su elaboración y administración se aplicará el procedimiento de presupuesto de funcionamiento. ¿Quiénes firman? Magistrado Rogelio A. Fábrega, magistrado José Manuel Faúndez, Marixa Angélica Franceschi de Aguilera, Arturo Hoyo, César Pereira Burgos, Eligio Sala, José Troyano, Adán Arnulfo Arjona, Graciela Dix. Solo hace salvamento de voto el magistrado Adán Arnulfo Arjona. Y aquí está el secretario que en ese momento era Carlos Cuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que en el gobierno de Mireya Moscoso, y aquí usted me va a corregir porque esto es historia patria, según la ley 55 del 2000 se consigna en la ley de presupuesto la partida circuital a discreción del presidente, que se denomina, ya no se llama partida circuital, desarrollo social e inversión comunitaria, a través de un organismo que en ese momento se llama el FES. ¿Correcto, ministro? Que ahora se llama el PAN. Y ahí toma el control el Poder Ejecutivo de la distribución de la asignación de los recursos a los diputados. Sí. Quiere decir que es en el gobierno de Mireya Moscoso donde nacen estas partidas. Vamos a hacer una pausa porque ahora entramos con el ministro. ¿Qué ha hecho este gobierno con esta partida y que han sido tan criticados? Voy a un cambio y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Bien, amigos televidentes, retomamos la entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima. La pregunta que yo me hago, ministro, es ¿cómo la Corte Suprema de Justicia declara algo constitucional? Porque al decir que no es inconstitucional, de una función que ni siquiera aparece en la Constitución de la República para un diputado. Las funciones de un diputado legislador son legislar, fiscalizar al Ejecutivo, la estoy resumiendo por supuesto, administrar y ratificar a los funcionarios que le toque hacerlo, y judicial cuando tiene que juzgar a algún funcionario que por Constitución lo designa. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué parte de la Constitución aparece que un diputado puede gestionar con fondos del Estado obras comunitarias?
Que yo sepa no aparece, Bien. pero la realidad política de nuestro país es que los diputados prácticamente son representantes. ¿Por qué? Porque llegan la gente de la comunidad a tocarles la puerta para pedirles plata para el tanque de gas, que si se le murió un familiar o Pero el entonces sepelio. vamos a utilizar la figura de Robin Hood. Róbate a los ricos para darle a los Por pobres. eso se habla de la necesidad de la descentralización en nuestro Está país. bien, pero entonces eso no está contemplado en la Constitución. Esa no es una facultad Correcto. de un diputado. ¿Ahí concordamos? Ahí estamos Bien. de acuerdo. Ok, bien, entonces vamos a ver. Explique, señor ministro, si las partidas circuitales o proyectos de inversión social o comunitaria se hallan en este momento en la ley de presupuesto. Sí, Existe la ley de los 5 presupuesto. años de este gobierno siempre estaban incluidos en la ley de presupuesto. Que venían ya de los gobiernos anteriores. Correcto, siguiendo el mismo manual de los gobiernos anteriores. Ha sido esta ley que tanto ha sido criticada en estos 5 años, porque me refiero nada más a los 5 años, demandada ante la Corte Suprema de Justicia por algún partido político o tribunal electoral. No tengo conocimiento de ninguna demanda en la Corte en contra de la ley de presupuesto. A pesar de que hay diputados que incluso critican estas partidas, no ha habido una demanda. No hay demanda y hay que recordarle también a los que nos están escuchando el proceso de aprobación del presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas elabora un presupuesto, lo somete a consideración del Consejo de Gabinete, los ministros votan por el presupuesto para su aprobación. Posteriormente es enviado a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación también. ¿Puede el ministro de Economía decirnos si ha presentado ante su ministerio algún diputado una auditoría de estos fondos? No es función de nuestro ministerio de estar fiscalizando el uso de los recursos. Esa función le corresponde a la Contraloría General de la República y ellos son los que tienen que revisar el uso correcto de todos los fondos públicos que se asignan vía el presupuesto del Estado. La práctica sabemos que no llega ni al 5% la gente que hace auditos de estos fondos. Usted lo sabe. La mayoría sí. No. Ok. Yo quiero ser responsable y aquí sí miro a la cámara de frente. Aquí estamos hablando de fondos asignados a diputados. Aquel que tenga estos fondos auditados por la Contraloría de la República. No me venga a mí como me vino una vez un amigo mío, y voy a decir el nombre, José Muñoz, que me trajo como 5 cajas todas llenas de polvo para justificarme la inversión. Primero, yo no soy auditor, yo no tengo que auditar, no, un certificado de audito de la Contraloría que diga los dineros recibidos fueron auditados y están correctos. Si eso lo tiene un diputado, las puertas están abiertas para mostrarlo, porque vamos a hablar en el siguiente segmento de lo que recibieron en estos 5 años, datos ofrecidos por el ministro de Economía, cada uno de los 71 diputados, porque todos recibieron y tenemos las cantidades. Entonces quiero hacer esta salvedad de que si alguien ha auditado, que por favor... Y conozco de casos que decía la Contraloría ha auditado algunas juntas comunales, incluso a petición de los mismos diputados, bien, que deben tener algún tipo de certificación de ciertos fondos, fondos aplicados a eso, que vamos a hablar ahora de esto. ¿Quién ordena al MEF destinar recursos a juntas comunales? Los diputados deciden que si la plata se manda... O sea, son los diputados los que ordenan al MEF. Ellos deciden los recursos que yo tengo asignados, me los mandas a la Junta Comunal o me los mandas al PAN o me lo mandas al IFARU para becas ellos son los que determinan a dónde se asignan. Y usted no puede cuestionarlos. O sea, claro que lo podemos cuestionar, pero nosotros le agilizamos la petición de ellos. Y la decisión es absoluta de ella y eso está por ley. De la decisión a dónde se deben la ley contempla que se pueden asignar a todas estas instituciones que yo mencioné. Caso, por ejemplo, específico. ¿Puede un diputado designar fondos a una junta comunal que ni siquiera es de su provincia? Lo vimos los otros días. Una provincia de Veragua, un municipio, creo que era de Río de Jesús, un diputado de la provincia de Los Santos. ¿Puede hacerlo?
lo puede ¿La hacer. ley no le impide? No lo impide. ¿Y por qué lo hace en algunos casos? Porque el diputado no tiene afinidad política con los representantes de su área. Y entonces, como no tiene esa afinidad política, ellos no le pueden manejar los recursos, es decir, hacer los proyectos que él solicita, y por eso entonces usa un alcalde o un representante de otro circuito electoral que no es el de él. Ok, pero el PAN ahora, que es el que reemplaza al FES, y creo que en un tiempo hasta fue FIS, no me acuerdo. Sí, bueno, ahora es PAN, El que decide los montos de cada diputado es el Ejecutivo. Correcto. El Ejecutivo es el que dice, dele a Fran de Lima 5 millones y a Juan Carlos Tapia 3, por ejemplo. O dele 500 a este, 500.000 y al otro 15 millones. Y eso lo hace a su discreción. Eso es y eso está estipulado en la ley. Eso está potestad del Ejecutivo. Es potestad del Ejecutivo. Exacto. Así como quien nombra un ministro, nadie lo puede cuestionar, él decide. Pero también hay que ser honesto. Esto no se hace en este gobierno, esto se hace en el gobierno de Mireya Moscoso. Lo que pasa es que pareciera ser que las desproporciones se dan un poco más alteradas en este gobierno, pareciera ser. Pareciera, pero sí. Si vamos históricamente... Ahora vamos a verlo en la lista. Es que usted me ha dado la lista y ahora vamos a ver, por ejemplo, quién fue del PRD. Se van a sorprender, el que más recursos recibió, y era oposición. Ok, pero es importante. Señor ministro, ¿cree usted que el gobierno que entra el 1 de julio eliminará las partidas estas circuitales? Por los comentarios que he escuchado de algunos ministros designados y algunos diputados electos o reelectos, no lo van a eliminar. Lo que están proponiendo es que el manejo de las partidas sea devuelto a la Asamblea como estaba antes del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. Coincido con usted, porque aquí voy a leer en la prensa, Eduardo Mendoza, el periodista Eduardo Mendoza, hace un artículo interesante que sobre esto dice: propuesta, en tal sentido, el diputado del partido panameñista Luis Barría, que es mi amigo personal, y sabe que lo apoyé en las elecciones, pues somos amigos hace muchos años, quien forma parte del equipo negociador de un acuerdo con el PRD, sostuvo que propondría que la Asamblea maneje su propio presupuesto y que a través de este puedan entonces hacerse las obras comunitarias para que no se dé la distorsión que se ha dado de que el Ejecutivo utiliza fondos para ponerlo a disposición de los diputados del país. O sea que pareciera que va a volver al origen, que va a volver al fondo de la Asamblea, y la Asamblea lo va a manejar. Así parece. ¿Usted cree que eso es mejor a que lo maneje el presidente? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que lo que están haciendo es para blindar un poco al presidente electo Varela del manejo de los fondos, y eso lo va a manejar lo más seguro su hermano Popi, que incluso lo mencionó en una entrevista que él hizo en estos días. Acá vamos ahora a mencionar la de que debería ser la Asamblea que maneje esos fondos. Bueno, pero la pregunta que yo siempre me haré: ¿por qué tienen que tener ellos fondos si no es una función de ellos? Y me la haré siempre. No es ellos. Yo no voy a hacer esta pregunta porque lo comprometo, pero yo puedo decirlo. ¿Ustedes creen, amigos televidentes, que si los diputados corrieran solo por el salario, ellos se gastarían las fortunas que se gastan? Es que no hay que ser muy inteligente. Si usted se gasta $1 millón en su campaña, en salario usted va a recibir 350.000 en todos los 5 años. ¿Y quién se va a gastar $500.000, $1 millón para sacar 350.000? Pero cuando a usted le dan $5 millones en asignaciones para proyectos comunitarios, en el camino se pierden muchas cosas, y ahí es donde está. Eso es una función de los representantes de corregimiento. ¿Es correcto? Debiera interpretarse. Debería, pero no tiene la asignación de presupuesto. Bueno, yo no creo que va a venir ningún presidente que lo cambie, porque a mi criterio lo único que hace mayoría absoluta en los diputados es que le den o que le quiten las partidas circuitales.
Yo podría decir que a excepción de una, en este momento que es independiente, pero el resto va a decir que nos las quiten, ahí se unen todos y no pasa una sola ley más, porque se lo hicieron a Mireya Moscoso. A Mireya Moscoso no le aprobaron un presupuesto. En el año 2001 no le aprobaron el presupuesto para la vigencia fiscal 2002 y tuvo que operar con el presupuesto. Con el del 2001 porque ella les retuvo la partida circuital. O sea, son armas que se tienen y que el pueblo las mira y dice esto no es posible. Ministro, yo no puedo perderme la oportunidad de que usted está aquí para hacerle dos preguntas, porque habíamos arreglado que era solamente sobre las partidas circuitales, pero ya que está aquí, usted me las contestará si quiere. Con tantos subsidios que está brindando especialmente este gobierno, durante 5 años, gas, luz, metro, metrobús, beca universal, 120 a los 70. ¿Usted cree que el nuevo gobierno va a poder, con toda esta carga que le está dejando este gobierno? Definitivamente, incluso he escuchado que el nuevo gobierno va a ampliar algunos de los programas sociales que ya se tienen. La sostenibilidad de las finanzas públicas se refleja en grado de inversión que obtuvo el país en estos 5 años. Se refleja también en los informes de los organismos multilaterales que hablan que Panamá es la estrella de Latinoamérica en crecimiento económico. Tú lo estabas hablando en tu programa la semana pasada. Y definitivamente la fortaleza de las finanzas públicas se ha dado por las reformas fiscales que se hicieron. Y eso ayuda entonces a financiar estos programas sociales. Ahora viene una pregunta. Pero sí hay que focalizar. ¿Tú crees que hay que bajar? Perdón, ministro. ¿Usted cree que hay que bajar algunos subsidios? Nosotros comenzamos, por ejemplo, el subsidio de la electricidad. Se subsidiaba en los hogares hasta 500 kilowatts de consumo al mes. Hay que bajarlo. Lo estamos bajando paulatinamente hasta 300 y la tarifa va a tener que subir porque tuvimos la sequía. Se fue la planta que le va a tocar al nuevo gobierno hacerla. Ya usted la hizo por mucho tiempo. Bueno, ustedes dejarán pasivos y activos que el pueblo juzgará. Y el subsidio del tanque de gas también hay que revisarlo, porque no es justo que personas, tú y yo, que no necesitamos comprar un tanque de gas de 25 libras a un precio subsidiado, lo podemos adquirir, sino buscar un mecanismo que de verdad ese subsidio le llegue a las personas. El metro, ¿usted no cree que el metro se puso muy barato? ¿Qué dijo el estudio? El estudio que contrató el Ministerio de Economía y Finanzas hablaba de un precio entre 65 a 75 centavos. Sin embargo, la realidad que cuando se hizo ese estudio, la demanda ha sido mucho más alta de lo que había previsto el estudio. Con todo y ahora que están cobrando, la demanda es más alta de lo que estaba por el orden. Nosotros en el estudio estimaba una utilización de 80,000 a 100,000 viajes al día. Hoy día está viajeros. Viajeros. Son 140 a 150,000 viajeros que están usando el metro. A pesar de que dejó de ser gratis. Bajó como lo que me dijo el ingeniero Roberto Roy, que ha bajado como 20% después que se comenzó a cobrar por el uso del servicio. Muy bien. ¿Cómo quedan las finanzas de este gobierno para el nuevo gobierno? Mira, las finanzas quedan dentro de lo que marca la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Nosotros cumplimos 5 años con un tope de déficit permitido. Obviamente entra un nuevo gobierno, va a tener que comenzar los proyectos de inversión que son prioridad del presidente. Ustedes dejaron mucho llave en mano. Se dejaron llave en mano, pero también... Escuchaba yo al economista Chapman que entre los llaves en mano y la deuda que ha obtenido o aumentado, han casi duplicado la deuda pública. Mira, la deuda en términos generales, cuando nosotros asumimos el gobierno eran 10,000 millones de dólares, lo estamos dejando, la cifra oficial son 17,000 millones. Sí hay proyectos que se están ejecutando bajo la modalidad llave en mano, que significa que se paga cuando se recibe la obra. Muchos de ellos no se han recibido, los hospitales, por ejemplo. Hay otros proyectos que se están ejecutando con la modalidad de pagos parciales, que incluso se extiende más allá del periodo de ejecución de la obra. Por ejemplo, reordenamiento vial de la ciudad capital se está pagando hasta el 2016, ya la mayoría de las obras se han entregado. Bien. La ampliación de la Panamericana de Santiago David se está ejecutando, se inició la ejecución, se está usando esa modalidad también. Última pregunta. Yo decía la semana pasada que un estudio latinoamericano ponía nuevamente a Panamá en el primer lugar de crecimiento y hablábamos de 6% de crecimiento. Usted es la persona que probablemente más sabe de ese crecimiento porque ya hemos transcurrido casi 6 meses.
¿cuánto cree usted que va a ser el crecimiento de Panamá? El crecimiento de Panamá va a ser año por encima del 7%. Por encima del Aunque 7%. el primer trimestre, cuando salen las cifras oficiales publicadas por la Contraloría, va a estar bajo. Teníamos la huelga, la paralización de la huelga de los trabajadores de la construcción. El canal, la ampliación estaba parada por los problemas entre la Autoridad Canal de Panamá y el contratista. Pero vemos, Zona Libre está golpeado. Pero vemos los otros sectores, la construcción sigue dinámico, el turismo está creciendo cerca de doble dígito, nuestro centro financiero también muestra números muy positivos, así que nosotros ¿Y como ocuparemos panameños, el primer lugar, usted cree? este año sí, ¿Sí? yo creo que Panamá una vez más Nuevamente, va a ser la estrella okay, de crecimiento económico y que ese crecimiento se traduzca en desarrollo. Gracias, ministro, por venir. Gracias, Ahora Juan Carlos. vamos a un cambio y regresamos con la lista, con el ranking mundial de los ingresos recibidos a través de partidas circuitales de los diputados. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Bueno, lo prometido es deuda. Acá están la lista de los 71 diputados que en 5 años recibieron partidas circuitales. Primero, concluyo diciendo que en los 5 años se entregaron 416 millones de dólares, 585 mil dólares. Da un promedio de 80 y pico millones por 5 años, por año. Y si nos retrotraemos al 2000, la primera partida que designa, cuando esto pasa a control del presidente del Ejecutivo, pues vamos a ponerlo así, la primera partida que designa la presidenta Mireya son 82 millones de dólares. O sea, acá no estamos defendiendo a nadie, ni estamos acusando a nadie. 80 y pico millones en un año, en el año 2014 o 15 años después, no es lo mismo, pero es más o menos la misma cantidad. Las distorsiones las van a ver ustedes en las cantidades individuales. Miren que el que menos recibió 460 mil dólares en 5 años y el que más recibió 15 millones 650 mil. Miren esta distorsión y esta barbaridad. Voy a empezar primero por partidos políticos y voy a empezar primero por oposición, porque a veces en las mismas declaraciones de los diputados pareciera que los diputados de oposición no recibieron partidas circuitales. Voy a empezar, por ejemplo, con el PRD y voy de menos a más. Juan Carlos Arosemena fue el que menos recibió, 460 mil dólares, todo esto es en 5 años. Después le sigue Yacir Puricay, 470 mil, Denis Garce, 720 mil, José Luis Fábrega, 1.385.000, Elías Castillo, 1.435.000, Freddy Torres, 1.464.500, Rogelio Paredes, 1.535.000, Miguel Alemán, 1.630.000, Crescencia Prado, 1.685.000, Iracema de Dale, 1.930.000, Romualdo Domínguez, 2.260.000, Rubén de León, 2.070.000, Francisco Vega, 2.295.000, Leandro Ávila, 2.320.000, Raúl Pineda, 3.613.000, Cipriano Adame, 4.555.000 y el número 1 en el PRD, Benicio Robinson, presidente del PRD, 5.529.000 dólares. Esto es PRD. Vamos ahora al panameñismo. Voy de menos a más y repito, son lo que recibieron en los 5 años.
Adolfo Valderrama, el que menos recibió del panameñismo, 3.810.000. Juan Ríos, 3.832.000. Luis Eduardo Quidós, 3.835.000. Hugo Moreno, 3.850.000. Jorge Arrocha, 3.880.000. Miguel Salas, 3.904.000. Carlos Santana, 3.960.000. José I. Blandón, 4.215.000. José Luis Varela, 4.505.000. Alcibiades Vázquez, 4.550.000. Osman Gómez, 6.645.000. Y Pablo Vargas, que fue el que más recibió, campeón mundial del panameñismo, 7.174.318. Ese es el partido. Ahora vamos a ver el partido Molirena. Bueno, Irene Gallegos, del Partido Popular, el único diputado, recibió 842.000. Partido Molirena, Jorge Rosas, 3.980.000, casi 4 millones. Miguel Fanovich, 6.930.000. Francisco Alemán, 7.580.000. Y Tito Rodríguez, 7.713.700. Ahora vamos a la sabrosura. Vamos al CD. Empiezo, repito, del que menos recibió al que más recibió. Y vuelvo a hacer la aclaración. Si algún diputado tiene los auditos por la Contraloría de estas partidas, está abierto, o parcial, por supuesto, está abierto para venir a mostrarlos en el programa. Porque la costumbre es que nadie hace audito, o muy pocos. Vamos a poner muy pocos, porque de repente por ahí hay alguien que sí permite los auditos. Absalón Herrera fue el CD que menos recibió, 5.690.000. Miren en qué empieza esta lista, en 5.6 millones. La del PRD empezaba en 400 y pico mil. La del panameñismo empezaba en 3.8 millones. Miren la diferencia. Juan A. Martínez, 5.775.000. Luis Corbillón, 5.788.000. Abelardo Antonio, 6.230.000. Luis Lai, 6.260.000. Mario Lazarus, 7.260.000. Héctor Aparicio, 7.275.000. Gabriel Méndez, 7.310.000. Salvador Real, 7.310.000. Víctor Juliao, 7.359.000. Aris de Icaza, 7.455.000. Francisco Brea, hasta que se marea uno de tanto dinero, 7.664.000. Fernando Carrillo, 7.690.000. Sergio Galvez, 7.710.000. Yo pensé que Galvez era entre los 10 clasificados, ni siquiera llegó de 25. Ok. Noriel Salerno, 7.782.000. José Lozada, 7.950.000. Y fíjense que esto es dado por el MEF. Estos fueron las asignaciones. Esto es oficial. Esto no es una lista inventada. Hernán Delgado, 7.960.000. Nelson Jackson, 7.900.000. Vidal García, 8.030.000. Ronnie Araúz, 8.051.000. Rubén Fría, 8.090.000. Edwin Zúñiga, 8.122.000. Abraham Martínez, 8.130.000. Marilín Vallarino, 8.130.773. Dalia Bernal, 8.170.000. Marcos González, 8.225.000. Rogelio Baruco, 8.275.000.
Yanivel Ábrego, 8.311.000. Ricardo Valencia, 8.485.000. Leopoldo Archibol, 8.490.000. Raúl Hernández, ya estoy terminando, 8.612.800. José Herrera, 8.770.475. Carlos Afú, 8.825.400. Mario Miller, 9.401.000. Dana Castañeda, 9.683.895. Manuel Cohen, 12.020.000. Y José Muñoz, que es el campeón mundial aquí de los legisladores, 15.650.000 dólares. Total, 416.585.000 en 5 años a través del PAN, el fondo de las partidas circuitales. Bueno, yo les prometí y hoy les cumplo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos contigo, Antonio.